Hola a todos, hoy vamos a iniciar con las casas de fuego, va haciendo una continuación de las casas del mandala astrológico. Así que bueno, empezamos. Bueno, vamos a iniciar con la casa uno. Bueno, la casa uno, como su nombre lo indica, es la que inicia el mandala astrológico. Es la casa que le corresponde al ascendente, por lo tanto su inicio se encuentra justo en el punto del horizonte por el cual el sol nace, que es el punto del ascendente. Y sus representaciones van a hablar principalmente de el nativo, de la persona que habita esa carta, de su personalidad y de su apariencia física, digamos. Es un aspecto del yo que es más tal vez superficial y operativo para la vida cotidiana, digamos. Por lo tanto, esta cualidad de inicio que tiene y de la personalidad del yo va a hacer que esa casa simbolice toda situación en la que iniciemos un proceso y con qué cualidades ponemos en juego cuando iniciamos un proceso. Nosotros usamos el mandala del reposo, entonces se ve que la casa uno está representada en Aries. Obviamente eso va a modificarse con cada carta natal, pero sí podemos usar las cualidades de Aries para entender, digamos, el área de esta casa, el área que representa esta casa. Esto que decía Juan de los inicios, también podemos usar palabras como impulso, potencia, eh, fuerza, y también al ser tan primario, eh, porque Aries representa una fuerza muy primaria y muy potenciada, es por eso que también se la relaciona con el ascendente, porque es muy potente y no es muy visible tampoco para la persona que carga con esa energía. Es decir, sí es visible para los demás. ¿Por qué? Porque se expresa, sale de alguna manera para afuera, es visible, pero esa persona que carga esa energía no se encuentra con facilidad con lo que eso representa. Por ejemplo, también podemos pensar que ante esta dificultad de no verla, a esa energía tan fácilmente, de reconocerla, es que nos libera cierto aprendizaje también, cierto caminito o clave para encontrarnos con algo que no nos es tan visible, pero está en nosotros. Por eso también se relaciona con el ascendente, porque es un punto muy clave de crecimiento y aprendizaje de lo que uno posee, digamos, de la energía que uno tiene. Está bueno para representar esta cualidad que decías que tiene la casa uno de que es algo que expresamos pero que es difícil que, no, que uno se identifique con esa energía directamente cuando pensamos en una analogía con lo que sucede con el rostro y un espejo. Nuestro propio rostro está tan cerca del lugar desde el cual percibimos que no podemos verlo directamente. Necesitamos de un espejo que nos haga un reflejo para poder ver nuestro propio rostro en un lugar que es externo a nosotros. Es decir, todos los demás lo pueden ver directamente, pero nosotros necesitamos de un proceso de reflexión, de reflejo, para ver nuestra propia expresión primaria, digamos, usando la analogía con la casa uno. Y acá aparece esta cuestión relacionada también con el ascendente, que tiene que ver con el aprendizaje de destino que vos mencionabas, como que al ser una energía que está muy presente en el desarrollo de esa carta o de una carta natal porque está en la semilla, es decir, está en el principio, en lo que sería la casa uno, el ascendente, esa expresividad que no es reconocida, que no es identificada por la persona, hace que sea necesario que se encuentre con situaciones externas que como un espejo le traigan esa energía desde afuera para nosotros, o cada uno en su propia carta, reconocerse uno mismo en eso que me viene de afuera y que me refleja lo que yo expreso. Ahí la analogía con el espejo. Y el aprendizaje de destino, cuestiones que aparentemente nos vienen desde afuera y que si nosotros no reconocemos que es parte de lo que entramamos por lo que expresamos, es decir, viene en nuestro universo porque nosotros expresamos eso, no lo reconocemos y
nos puede producir hasta cierto rechazo la energía del ascendente en un principio. Y de la casa 1. Como es la casa de los inicios, ahí podemos asociar también, bueno, al nacimiento de alguien, que es lo que había dicho Juan en un momento. Entonces, si hay planetas allí, además de teñir, digamos, la energía de la carta en su totalidad y de la experiencia de la persona y de la personalidad de la persona, aunque sea un transpersonal, también puede estar contándonos un poco de cómo fue el nacimiento de esa persona. Por ejemplo, un Júpiter arriba del ascendente o en casa 1 puede dar información de que tal vez al ser un planeta que represente cierta fluidez, cierta ampliación, beneficio, cierta facilidad, puede ser que el nacimiento haya sido muy rápido, muy fácil. En cambio, un Saturno que puede representar totalmente lo contrario, como mucha dificultad, o que es un planeta que representa algo mucho más seco, más duro, y también límite, y también marca cierto tipo de encuentro con la frustración. Bueno, puede hablar de un nacimiento, de un embarazo complicado, y así puede hablar de un montón de cosas. Pero palabras claves son las que acompañan los planetas como para darnos cuenta a nosotros de qué es lo que pueden llegar a estar transmitiendo, que van a teñir la energía de esa persona y la vivencia experimental de esa persona. Está bueno esto que traes del primer momento de vida, porque pienso en las casas de fuego como casas de expresión, de la expresión de la persona que habita esa carta, y la casa 1 es el inicio de la expresión. Entonces, el nacimiento sería análogo a este inicio de la expresión, y mismo también se podría extender a los primeros años de vida, que usando los ejemplos que usaste recién, si está Júpiter ahí, posiblemente cuando nació ese niño hubo mucha alegría y fue un momento muy así expansivo, y si estaba Saturno, por ahí esos primeros años de vida fueron más de restricciones o de algo no tan fácil. Bueno, entonces para concluir esta primer casa, que no se piensa por separado, está bueno empezar a hacer conjunciones, esto bueno de ascendente, casa 1, hacerlo pensando también en el Sol, en la Luna, en Saturno, a su vez ver en qué signo cae, dónde está el regente de ese signo, y empezar a hacer asociaciones, ¿no? Como la carta lo que es, una unidad. Entonces, al ser una casa de fuego, bueno, lo que vamos a contar nosotros hoy son distintos niveles del principio del fuego. Entonces, para concluir esta primera casa, me parece que está bueno nombrar ciertas palabras que refieren al principio del fuego, como para que ya más o menos hagan una idea de todos los niveles que vamos a estar hablando de lo que refiere el fuego. Por ejemplo, la expresión, que también lo dijiste vos recién, el brillo, lo caliente, esa energía fogosa que quema, que puede ser quema para activar, para moverse, o puede ser quema de explosión. Algo como de que pulsa por salir, por expresarse. Es como una fuerza que va de adentro hacia afuera. Podemos también pensar esto no solo como un principio de fuego solitario, sino como con el resto de los elementos también. Por ejemplo, algo como para que se hagan una idea. Las emociones tienen mucho que ver con todo, absolutamente con todo lo que nosotros actuamos y todo lo que nos rige, lamentablemente desde el inconsciente también. Entonces, cuando pensamos en el fuego y pensamos, por ejemplo, en una explosión fogosa, esto que vos decís de la energía que sale para afuera y necesita salir, bueno, en un momento de desborde emocional y una persona también es de mucho fuego, bueno, algo va a estallar, ¿no? Ese fuego aparece por ahí también. Pero el principio, ¿cuál es? La expresión. De adentro para afuera. Esa oración es clave para entender muy la base de lo que es el fuego. Bueno, como una nota al pie, antes de pasar a la siguiente casa, me gustaría decir que esta casa, la casa 1, por ser la asociada al ascendente, es más compleja tal vez de abarcar, porque va a influenciar la totalidad del mandala, la totalidad de la carta de alguien. Entonces, nosotros ahora estamos haciendo una pequeña introducción, una pequeña síntesis de los puntos más importantes de la casa 1 y nombrando ciertos hilos que hacen al ascendente, pero para una comprensión más acertada de lo que la matriz del ascendente y de toda la carta implica,
esto que estamos trayendo hoy funciona simplemente como introducción. Sería necesario hacer un proceso más profundo para comprender realmente las implicaciones del ascendente y la casa 1 en la totalidad de la carta. Bueno, casa 5, casa que refiere a Leo. En principio yo la pienso como el área que refiere a una exploración, a la exploración más infantil, incluso de adultos, ¿no? Esta capacidad de jugar, de continuar con la expresión, pero ya no tan primariamente, sino como desde una identidad formada. Esto quiere decir que ya acá hay un reconocimiento mucho más profundo que lo que había, por ejemplo, en la casa 1, que de hecho dijimos que era bastante poco reconocida esa energía. Bueno, en la casa 5 hay más reconocimiento de la persona y de su propia energía, e incluso también se asocia con el sol, por Leo. Entonces, cierta centralidad también. Hay mucha conexión con el propio brillo por el intercambio de energía, digamos, de adentro para afuera, que veníamos hablando como principio de fuego. Acá el principio de expresividad del fuego se ve muy claramente porque es la casa de la expresión creativa. Tal vez podría decirse que es como cierta consolidación de la expresividad de la individualidad de una forma creativa. Por eso está esta asociación de que la casa 5 representa lugares donde, como decías vos, me permito jugar, me permito más algo que puede parecer infantil, pero que es sumamente creativo y que además del juego tiene la connotación de entonces, lo que hago por placer, cosas que me alimentan en mi propia expresividad individual. En este sentido también es una casa que se suele asociar a otro tipo de experiencias placenteras como, por ejemplo, romances, pero romances más bien cortos, como más informales, más de encuentros que son puramente por placer y no tanto algo de una pareja que busca formar un proyecto a largo plazo. No tenía esa. Mirá vos, interesante, aprendí algo nuevo. Sí, es como la casa de los amores narcisistas, amores por identificación, como hace el sol, de que se expresa y lo que le retorna como feedback lo confirma. Entonces, establecer un romance con alguien que me confirma sería algo de casa 5. Y de inmediatez también. Está bueno, me gusta lo que decís. Como había dicho en un momento de la exploración y el juego, bueno, tiene que ver también con esto que vos decís de la individualidad y de un descubrimiento del sí mismo. Esto que vos dijiste del sol, que es que rebota la energía y bueno, se afirma, se confirma, tiene mucho que ver con esta casa precisamente. Y no es que deja de lado la casa 1, pero acá hay una confirmación y una expresión mucho más concreta, mucho más visible, mucho más sólida. Entonces el descubrimiento también pasa por estas exploraciones de expresión para afuera, de creatividad. A ver, si pensamos en ejemplos de planetas en casa 5. Yo tengo el Sol en casa 5. O sea que algo de de este principio solar que ya venimos hablando por la analogía de la expresión creativa de la individualidad, yo la voy a encontrar en actividades que haga por placer. O sea, voy a brillar más en mi solaridad haciendo cuestiones que me traigan placer, que me representen un placer. O también incluso hasta esta cuestión que decíamos de que se asocia a algo más infantil. Bueno, también la casa 5 se asocia a encuentros con niños. Entonces, yo teniendo un sol en casa 5, que el sol tiene esta cosa medio juguetona también, lo leonino, jugar con un niño me suele despertar cierta alegría que me recuerda a cuando yo jugaba siendo niño, o cuando incluso también juego en otras circunstancias, ya siendo un adulto. Y por poner otro ejemplo, tal vez un Venus en la casa 5, que es, digamos, su casa de gozo, sería muy análogo a esta cuestión de los amores románticos, como más pasajeros, muy tal vez enamoradiza o enamoradizo de ese Venus.
y una expresión individual muy cargada de estética, de belleza y de seducción. Sí, pienso que también Venus ahí puede ser una persona que se dedique al teatro, a la actuación. Por ejemplo, de vuelta con Saturno, en casa 5 podría ser una expresión, digamos, un Saturno en casa 5 podría ser una capacidad de expresión un poco más reducida o más estructurada, con ciertos tintes capricornianos, donde tal vez la solidez o una apariencia de frialdad se nota más que algo más juguetón, como cierto adulto en la casa del niño, por decirlo de una forma, ¿no? Como esa imagen que rompe un poco con lo infantil y genera cierta madurez para lo que esa área remite. Claro, con Saturno ahí restringiendo no es tan juguetona esa casa, digamos. Pero aprende mucho igual de esa energía. Digamos, todo donde está Saturno implica mucho aprendizaje, porque tenés que pasar por ahí, por esa frustración con la que te encontrás constantemente, que está marcada en el psiquismo. Entonces, puede ser que al principio, digamos, desde la niñez, una persona que tenga un Saturno ahí le haya resultado muy difícil toda la cuestión de expresar, de liberar energía, y con el tiempo tuvo que encontrarse con tantas escenas en donde eso le generaba cierta frustración que tal vez las aprovechó para atravesarlos y aprender muchísimo, pero muchísimo al nivel de traspasar el aprendizaje, ¿no? Como realmente ser muy capaz de usar esa energía. Así que tiene mucho que ver con desde dónde la persona actúa y, bueno, qué es lo que sucede a lo largo de su vida y su experiencia. Tomando esta vertiente más positiva de Saturno que estás nombrando, que tiene que ver con la capacidad de madurar, en la casa 5, que tiene que ver con los niños y específicamente con los hijos, porque los hijos de alguna manera son una creación en donde uno expresa algo de uno, digamos. Hay algo del padre o de la madre que está expresado creativamente en su hijo, aunque más no sea a nivel biológico. Saturno en una casa 5, relacionado con la experiencia de tener hijos, sería, bueno, la experiencia de tener hijos me va a traer muchísima madurez. Y ya para ir concluyendo esta casa, me parece que una buena síntesis sería esta consolidación de la expresión con este tinte creativo y más por ahí juguetón, digamos, placentero. Y más de la identidad ya formada que se expresa. Bueno, la casa de Sagitario, análoga a Sagitario, casa 9, siguiendo con esta línea de por ahí qué nivel de la expresión trae, yo entiendo que es un nivel de aprendizaje de la expresión, digamos, porque se asocia a espacios o experiencias que nos llevan más allá de los límites de lo conocido y por lo tanto implican un aprendizaje en donde me expreso en contacto con lo desconocido o con lo que me lleva a expandir mis horizontes. Por eso se suele asociar a, por ejemplo, viajes largos o al extranjero, porque un viaje de un largo tiempo o a un país muy lejano nos va a sacar de ese lugar de comodidad y de esos límites de lo conocido y nos va a despertar cierto nivel de nuestra expresividad que se toca en contacto con esta novedad. Sí, también lo pienso como el viaje interior, de alguna manera. Porque si bien todo refiere al viaje interior, si alguien toma la decisión de hacer un viaje interior, acá está muy explícito esa referencia. Por ejemplo, algo que está bueno pensar, además de seguir haciendo asociaciones con las otras casas de fuego, es también pensar en la casa anterior. Si en Escorpio encontramos un momento de transformación por una cuestión de fusión absoluta y de encuentro energético y intercambio energético con el otro, en la casa 9 hay una experiencia que traspasa esa experiencia. Entonces hay un viaje
hay una diferencia, algo nuevo aparece. Entonces, el hecho de, por ejemplo, la dirección, la direccionalidad, que también refiere a Sagitario, tiene que ver con esta nueva experiencia que aparece. El hecho de voy hacia tal lugar, ¿no? Entonces voy, hago este viaje, sí, puede ser un viaje en lo físico o puede ser también, bueno, hago un viaje de la situación que acabo de vivir, de transformar, que remite con Escorpio, por ejemplo. Ese es un punto clave. Y también en esta casa, pensando en las casas anteriores, ya el movimiento es, como dice Juan, expansivo. Entonces ya no es tan lo solitario, jugando solo en la casa, digamos, por ejemplo, traspasando lo canceriano, lo que sería la casa 5 que hablamos recién, en Leo. Bueno, acá ya hay literalmente una ampliación de horizontes. Ya hay un panorama mucho más amplio. Ya es realmente salir de lo conocido, que es lo que estabas diciendo vos. Pero está bueno hacer esa imagen. Bueno, ¿quién viaja? ¿Quién abre el panorama? Y sale a descubrir lo que vaya a ser que se encuentre en el camino. Es ese tipo de energía que refiere. Tiene como mucha esperanza también, ¿no? Como mucha abundancia, mucha confianza. Porque bueno, ya salimos de una tormenta, entonces vamos a caminar con confianza, con firmeza y con dirección. Esto que mencionás de la dirección y pensando en lo que me lleva más allá de mis horizontes y me expande, pienso en esta cualidad de la casa 9 que se asocia a los estudios superiores, como a las carreras universitarias o las carreras de hasta religiosas, digamos, o algo por el estilo, que son un tipo de conocimiento, de aprendizaje, como mencionaba hoy, que similar a lo que vos decías recién, me lleva más allá de los límites de lo doméstico. En general, cuando uno inicia un proceso de una carrera, una dirección en una carrera superior, está abriendo los horizontes de lo que en el mejor de los casos hará por el resto de su vida, por muchos años de su vida, o por lo menos que va a ser parte de su formación desde ese momento en adelante, como una especie de base de su conocimiento. Es decir, con esa expansión logra algo de el orden de una base de conocimiento y de sabiduría, que mucho tiene que ver también con la vertiente de los sistemas de creencias que tiene la Casa 9. Porque de la misma manera que un estudio superior nos provee de un cuerpo de conocimientos sobre una dirección en particular, una carrera en particular, este sistema de creencias que también vamos a encontrar en la Casa 9 nos va a proveer de un cuerpo de principios, de valores, de medidas morales, éticas o de ideológicas incluso, que también nos van a dar esa base a partir de la cual establecer la direccionalidad del viaje que haga en la vida, ya sea, como vos decías, en lo físico o en lo interno como un viaje personal. Sí, de hecho, en lo que venía pensando antes respecto a lo escorpiano, si nosotros en lo escorpio encontramos una tensión que nos da la oportunidad de ir más allá de esa tensión y de usarla y de mirarla y transformarnos, digamos, traspasarlo sería lo sagitariano. Esto que vos decís de los principios y de los valores vienen también a través de ese aprendizaje. Entonces, también tiene mucho que ver con personas que hacen un viaje interior y que incluso considera el enseñar, ¿no? Acá también hay todas estas cuestiones de guías, de personas que toman ese camino para enseñar a otros, que comparten ese aprendizaje que tomaron cuando traspasaron, o más bien atravesaron esa tensión de sí mismos que encontraron en la faceta escorpiana. Así que esta casa tiene realmente muchos símbolos y significados. Creo que podemos pensar en un montón de cualidades, pero creo que estamos bien. Me gustaría hacer una anudación de varias cuestiones que son esto que decías de los maestros y los guías relacionado a algo de
por ahí los principios y los valores y de el viaje interior. Digamos que es una casa muy espiritual. Y tener planetas en casa 9, a ver, los planetas y los signos en casa 9 nos van a dar cualidades y herramientas para ubicarnos nosotros mismos en esa función de guía y de enseñante, apoyado en esto que mencionaba del propio viaje interior, que vos relacionabas con la etapa incluyendo la escorpiana, y de cierta también enseñanza de una filosofía y de una, como decía antes, un sistema de creencias con el cual expandir así la visión panorámica del mundo. Por ejemplo, pienso, no sé, un Sol en casa 9 sería un gran maestro, tal vez un Saturno en casa 9 sería más una figura de autoridad, más por ahí estatal o política. Un Júpiter en casa 9 por ahí sería una figura de guía más religiosa. Se me ocurren así como ejemplos sintéticos. Sí, puede ser también una luna en casa 9 que sea muy idealista. Bueno, pueden ser muchos los ejemplos. Pero está bueno pensar, bueno, este nivel del fuego que, de nuevo, no evita los niveles anteriores, ¿no? Es otro nivel de lo mismo que implica mucha más soltura, mucha más liberación y aprendizaje, pero que es necesario de los otros niveles de fuego también para encontrar esta parte más explorativa de la creatividad y de la expresión. Bueno, para concluir está bueno hablar del fuego en general como principio para pensar la unidad, ¿no? De lo que refieren las casas de fuego. Por ejemplo, la importancia del fuego en la vida, digamos, ¿no? La importancia de la expresión, de la liberación, de lo más brillante de alguien, de lo más deseante de alguien para crear realidad, para tomar direcciones, para ir hacia donde se quiere, para estar vitales, porque el fuego tiene que ver con la vitalidad, con la energía vital. Sí, el fuego es la energía que hace que las cosas estén vivas, que se muevan, que se expresen, que se transformen. Si pones a cualquier otro elemento en contacto con el fuego, ese otro elemento va a salir de la experiencia un poco afectado, sí o sí. Esa es la cualidad del fuego, es transformador. Y bueno, puede ser dañino, puede quemar si no se lo contiene, si no se lo usa con cuidado, si no se lo cuida. Y por el contrario, si no se lo alimenta, puede generar cierta melancolía o tristeza o desgano o falta de entusiasmo, falta de deseo. Entonces, como vos bien decías, para movernos en la vida, para expresarnos, que es la función del fuego, es fundamental. Sí, acá no hay excusas con que Saturno en alguna casa de fuego apaga. No, obviamente todo es un aprendizaje, así que yo sé que hice mucho hincapié en Saturno, pero me parece que está bueno tomar como, bueno, no hay excusas, realmente es una decisión querer crear y empezar a encontrarse también con ese fuego vital que todos tenemos y todos tenemos la capacidad de crearlo. Por ahí no solo ver los planetas que están en esas casas, sino también los regentes de los signos en donde están las cúspides. Por ahí tengo a Saturno en una casa de fuego, pero la casa está regida por un planeta que está mejor posicionado, que está en su domicilio o algo así, y por ahí en ese caso esa casa tendría una ayuda. Sí, igual yo soy patriota de, bueno, si ves, reconoces tu energía saturnina y que te está haciendo obstáculo, bueno, andás a eso. Andás ahí y atravesá esa situación. Enfrentalo, aprendé de vos, de lo incómodo, de lo que resulta difícil y anda más allá de eso. Prendiendo el fueguito. Adiós. Chao, muchas gracias. Suscríbanse, pongan like. Nos vemos la etc, etc, etc. Yo, 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 yo. Nos vemos la próxima.